Entonces, dos temas que quiero dar seguimiento. El primero, el tema del asombro. Eh, ¿cuál crees que es la razón por la que perdemos el asombro? A mí me da la impresión, y a lo mejor suena un poco choqueante, pero es que es un poco miedo a la muerte, ¿no? Porque el asombro está muy cerca de entender que no entendemos todo y también entender que la muerte está detrás de todas las cosas. Y el adulto tendemos a, pues sí, negar, reprimir y a darle respuestas a nuestros niños para las cosas que están en incertidumbre, ¿no? Que así como hay asombro, también hay vulnerabilidad y hay, pues, no tengo tanto control. Entonces, tanto para la muerte como para otras cosas que no tenemos respuesta, construimos nuestros mundos y le damos a nuestros hijos nuestras respuestas para que no estén en esa incertidumbre rara, ¿no? Y siento que esa manera es una manera de chupar el asombro, porque es bueno, ya hay unas respuestas, las tienen los adultos, las tienen los grandes, las tienen los libros, las tienen las religiones, las tienen Las las escuelas, computadoras las computadoras, exacto. Entonces, está peor todavía. ¿cómo ves esto de cómo no perder ese asombro arriesgando lo que todo eso va a presentarle a un niño que va descubriendo el mundo? Sí, yo creo que lo que reduce el asombro y, vamos a decir, contractura nuestra conciencia en general es el miedo, que es una de fuente primaria de la enfermedad en general. El miedo magnifica todo. Entonces, si tú vives en un sistema reduccionista basado en temor, o el niño empieza a ver que tiene que andar con un cubrebocas vacunándose cada mes y que la naturaleza es peligrosa, pues él ya nace con temor y el temor reduce su capacidad de confianza y de asombro, ¿no? Porque el miedo siempre reduce el nivel de tu creatividad y de tu apertura para poder transformar. Si vives en miedo, pues vives cada vez más aislado. Entre más aislado te encuentres, menos capacidad y menos quieres asombrarte. Lo que quieres es protegerte. Y cuando tratas de protegerte por todos lados, te aíslas y al momento de aislarte pierdes esta integridad, esta comunicación con el todo y te vuelves cada vez más hacia una esquina reducida, a donde la computadora te da, el fast food te da de comer, la pizza llega a la casa y tratas de acomodar tu vida de tal manera en un estado, vamos a decir, de sobrevivencia, ¿no? Siendo nutrido por miles de imágenes y de información, por tele, por Instagram, por Facebook, etcétera. Y entre más atiborrado estés de información y sobre todo una información que te lleva a un consumismo, más se reduce tu capacidad de apreciar, de querer, de transformar, de compasión. Ese es un punto que yo diría que sería el más importante, el antídoto de, o el que te reduce tu capacidad de asombro es el temor, y hoy en día gran parte de nuestra educación está basada en miedo, incluso la carrera de medicina, como decías, la muerte es el enemigo. Nunca llevamos una clase sobre cómo llevar a cabo un acompañamiento digno a la muerte del ser humano, o tampoco no sabemos cuándo dejar de intervenir y permitir que el proceso natural pueda trascender y apoyar en tanatología, en una medicina mucho más humana. Nuestra medicina se ha tecnificado, se ha deshumanizado y por eso vivimos en esta crisis, en este ramo de la sociedad que es de la medicina. Yo lo miro de esa perspectiva. Y pareciera que también el miedo no es nada más a nivel individual, sino casi podríamos pensar que el mismo metabolismo social y el metabolismo político también está en miedo y en modo sobrevivencia. Y eso pues perpetúa el mismo círculo, ¿no? Si a nivel colectivo también estamos haciendo acciones políticas o tomar acciones corporativas que estén en autoprotección, pues la misma sociedad también enferma, ¿no? La misma sociedad también pierde asombro. Por Y, resonancia. Nos y, vamos por resonancia. Si mi vecino, mi papá, o incluso mucho mayor, si mi mamá tiene miedo y yo estoy en su vientre todavía en estatus nacendi, pues yo voy a tener mucho más receptores. La vida ya se volvió amenazante desde antes de que naciera y eso influye muchísimo. Mi amígdala va a tener mucho más receptores de adrenalina, de cortisol, de hormonas del estrés.
y esto genera una contracción energética en mi cuerpo, y yo empiezo a reaccionar, ya no a responder, ya me vuelvo un ser humano reactivo con miedo, y entre más miedo tienes, más necesidad y búsqueda tienes de parchar ese miedo. Entonces te comes medio kilo de azúcar o lo que sea, o chocolates o lo que sea, para quitar este malestar, porque el cuerpo es una brújula muy sutil y tiene muchas señales que te dicen si estás bien o no. Y cuando no estás bien, el malestar lo tratamos de evadir, y el que más nos lleva a la evasión es el temor.